Bueno, entonces el día de hoy, ¿cierto? Vamos a trabajar el tema de la herencia. Para eso vamos a crear un proyecto, un nuevo proyecto de tipo consola, ¿cierto? Obviamente con C#, y le voy a poner herencia. El nombre en este caso es indiferente. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, digamos que para ya todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante vamos a requerir el uso de clases, ¿cierto? Que fue lo que ya hemos visto anteriormente. Necesitamos crear clases, definirle propiedades y métodos. Listo, digamos que para eso lo debemos tener claro. Entonces, ahora, ¿qué es la herencia? Entonces, la herencia como tal, ¿cierto? Digamos que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Y lo que nos va a permitir, lo que nos permite, ¿cierto? El lenguaje a través de la herencia es la reutilización de código. Vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Básicamente, ¿para qué vamos a utilizar la herencia? Para reutilizar código. En este caso, digamos, código que va a estar definido en una clase, lo vamos a poder reutilizar en otras clases. ¿Listo? Ya vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para esto vamos a crear una clase persona, agregar, aquí en C# vamos a manejarlo dentro de una carpeta que se llame clases, y dentro de esta carpeta vamos a crear, ¿cierto? Ya sabemos hacerlo, clic derecho en la carpeta, agregar clase. Listo. La clase se va a llamar persona. Recordemos la sintaxis, o digamos más que la sintaxis, las reglas que vamos a manejar, y es que las clases van a empezar con mayúscula inicial. Listo, en este caso persona, le damos a agregar. Listo, las clases las vamos a definir como públicas. Public class persona, y dentro de la clase, ¿cierto? Entonces todo el código que nosotros queramos que vaya entre la clase, ¿cierto? Obviamente debe estar entre las llaves, entre la llave de inicio y la llave de cierre. Todo el código que esté ahí va a pertenecer a esa clase en específico. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es definir las propiedades que va a tener la persona, ¿cierto? Vamos a definir 5 propiedades, las 5 propiedades básicas. Y aquí les voy a enseñar, digamos que un truco, no más que un truco, sí, es una forma rápida de declarar propiedades en C#, ¿cierto? Digamos que a través del Visual Studio, y es utilizando lo que se conocen como snippets, ¿cierto? ¿Qué es un snippet? Básicamente es un acceso directo a una funcionalidad que tiene integrada el sistema. Listo, entonces, por decir, para crear nosotros propiedades existe un snippet, ¿cierto? Que es prop. Nosotros lo vamos a ubicar ahí, le damos prop, ¿cierto? Y hay diferentes formas de definir propiedades, ¿cierto? Está prop full, prop solo, prop g, prop dp, ¿cierto? Aquí vamos a utilizar la prop normal, que es la que nos va a generar una propiedad autocontenida, que fue las que trabajamos la clase pasada. Entonces le damos en prop, y estando ahí le presionamos tabulador, y él automáticamente nos va a generar el código para la propiedad. Ya que hacemos nosotros, pues le cambiamos el tipo de dato y el nombre. Listo, pero vea que como tal ya nos define el get y el set, todo en una sola línea. Entonces, en este caso vamos a definir la identificación y la vamos a poner como string, ¿cierto? De tipo string identificación.
vamos a definir otra. Obviamente, pues como recomendación que yo les hago mientras asimilan bien el lenguaje, es que lo traten de hacer manual, ¿cierto? Para que puedan asimilar la sintaxis y cómo siempre deben ir. Ya después de que lo dominen, ya sí pueden utilizar los snippets para que les genere el código automáticamente, ¿cierto? Vamos a manejarle un string para nombres, otro string para apellidos, uno de tipo entero edad, y uno de tipo string que sea el género. Listo, ¿cierto? Vamos a definirle solo 5 propiedades y no le vamos a definir métodos hasta el momento. ¿Qué podemos hacer nosotros con esa clase? ¿Cierto? Pues obviamente la vamos a poder instanciar desde el programa principal, ¿cierto? Donde esté la función main, que es lo que ya hemos hecho, ¿cierto? Que siempre vamos a realizar el mismo procedimiento. Creamos una clase, le definimos unas propiedades, unos métodos si es el caso, y ya desde el programa padre la instanciamos. Recuerde que para instanciar es necesario poner el tipo el nombre de la clase que queremos crear un objeto, de la cual vamos a crear un objeto, ¿cierto? Ya se la vamos a poner estudiante igual new persona. Recuerden, el nombre de la clase debe ser igual al que definimos pues en el archivo. En este caso es persona. Él nos va a sacar un error que va a decir que no reconoce como tal la clase, ¿cierto? Eso es porque en la parte de arriba va a hacer falta un using. Entonces el using lo podemos agregar de dos formas, ya sea, ¿cierto? Haciéndolo manual, ponemos using, el nombre del proyecto y la carpeta donde están las clases, o haciendo que el Visual Studio lo agregue solo, ¿cierto? Ubicándonos en la clase o en el error que él nos sale y seleccionamos el bombillo que nos aparece en el lado izquierdo, ¿cierto? Damos clic ahí y seleccionamos la primera parte que dice using, ¿cierto? Es lo que hizo, vea que ya la clase cambia de color. Lo que hizo es agregar el using, ¿cierto? Esto lo hubiéramos podido hacer de forma manual, ¿cierto? Ya son de cuestión de gustos. Listo, entonces vamos a instanciar y abrimos y cerramos. Listo. Entonces, en el momento en que nosotros instanciamos una clase, ¿cierto? Y creamos un objeto a partir de esa clase, ya el objeto que nosotros creamos tenemos acceso a todas las propiedades de ese objeto, ¿cierto? Desde esa clase como tal. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a asignarle valores y los vamos a imprimir, como para que vamos viendo el progreso. No importa el orden, ¿sí? No, el orden no importa. Identificación y por último los nombres. ¿Cierto? Básicamente este es el mismo ejemplo que hicimos cuando estábamos viendo el tema de Java, ¿cierto? Vamos para que lo podamos asimilar de forma más sencilla. Y para que vean pues que los cambios son mínimos. La diferencia es que con Java no vamos a tener acceso a propiedades, sino que nos toca utilizar métodos
propiamente, ¿cierto? Los get y los set. C# los maneja en propiedades, ¿cierto? Y cada una de las propiedades ya maneja el get y el set. Esas son diferentes formas de implementar el tema del encapsulamiento. Listo. Ya que hacemos, imprimimos esto. Vamos a ponerle un poco, ¿cierto? Console.writeLine. Y le voy a poner, digamos que vamos a ponerle un poco de estilo, pues más que todo decir que lo que estamos imprimiendo, nombres, ¿cierto? Entre comillas, y le vamos a concatenar la propiedad con el valor de los nombres. Y así con cada uno de los identificación. Aquí tampoco importa el orden, ¿cierto? El orden se lo da a cada quien. Voy a poner primero la identificación, luego nombres, apellidos, edad y el género. Nombres, apellidos, edad y género, ¿cierto? Entonces recordemos que en una aplicación de consola, pues cuando nosotros lo ejecutamos, pues eso de por sí es muy rápido. Entonces, para que la pantalla se nos quede visible, ¿cierto? Necesitamos ponerle un readline que espere una instrucción por el teclado. Entonces, console.readline o readkit, cualquiera nos sirve, ¿cierto? Como para que la pantalla se quede esperando que le demos un enter. Vemos que de aquí hasta el momento no hemos visto nada nuevo, ¿cierto? Es más como un repaso de cómo crear una clase y definirle atributos, asignar esos atributos e imprimirlos, ¿cierto? Obtener el valor de esos atributos. Que más que atributos en C# son propiedades. Listo, lo vamos a ejecutar. ¿Cierto? Entonces, balón ahí. Ya nos muestra cada uno de los datos, la identificación, nombres, apellidos, la edad y el género, ¿cierto? De una forma un poco más organizada. Bueno, entonces aquí ya como tal tenemos una clase persona, ¿cierto? Pero entonces nos dicen, llega el momento en que nos van a decir, no, vea, nosotros para este sistema vamos a manejar diferentes tipos de roles, ¿cierto? De personas como tal. Vamos a manejar un estudiante, ¿cierto? Vamos a manejar un docente y vamos a manejar un empleado administrativo. Cada uno de estos roles, ¿cierto? De estos actores va a tener definidas unas propiedades específicas pues de su rol, ¿cierto? Un estudiante posiblemente tenga atributos diferentes al docente, ¿cierto? Pero como tal van a tener unos atributos que van a ser compartidos entre todos, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como estos que ya están definidos. Independiente si va a ser un estudiante, un docente o una persona administrativa, va a tener un nombre, ¿cierto? Una identificación, un género, una edad y unos apellidos. ¿Listo? Entonces, digamos que si no vamos a hacerlo primero, por decirlo, vamos a crear una nueva clase que se va a llamar estudiante. Entonces, lo mismo con la E mayúscula, una nueva clase llamada estudiante, ¿cierto? Y entonces nos dicen, va a tener todos los mismos atributos que tiene una persona normal, y adicionalmente va a tener otros, ¿cierto? Vamos a ponerle
vamos a ponerle, en este caso, string, ¿cierto? Uno de tipo string, que va a ser el programa al que está matriculado. Y otro string que se va a llamar, ¿cierto? Semestre actual. ¿Listo? Por ahora definamos solo esos dos. Ahora, entonces, va para lo que nos va a servir la herencia. Si nosotros tratamos aquí, ¿cierto? Ya tenemos la persona. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a instanciar, vamos a crear un objeto de tipo estudiante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, estudiante. Vamos a ponerle, no sé, ponle Joselito, igual new estudiante, ¿cierto? Eso es listo, eso es después de que hicimos ya todo lo de persona. Entonces va lo que va a pasar ahora, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? Sí. Entonces tenemos el estudiante. ¿Qué va a pasar? Entonces vea que si nosotros tratamos de acceder a Joselito, ¿cierto? Vamos al objeto y tratamos de acceder a las propiedades, pues solo nos salen las que tenemos definidas, ¿cierto? Programa y semestre actual. Si nosotros queremos, pues digamos que si no existiera la herencia y quisiéramos que nos salgan todos estos mismos atributos, apellido, ¿cierto? Edad, género, identificación, ¿qué tendríamos que hacer? Declararlos también en esa clase. ¿Cómo? Pues copiando y pegando, ¿cierto? Esto no lo hagan. ¿Cierto? Copiando y pegando. Y ya con esto, digamos que allí tendríamos acceso a todas las mismas propiedades, ¿cierto? Para poder utilizarlas. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Es lo que nos va a permitir ahorrarnos utilizando la herencia. Entonces, a través de la herencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, vea, todos estos atributos los voy a eliminar, que ya no los necesito, solo dejo los propios que son de estudiante. Entonces, ¿qué vamos a especificar? Vamos a decirle, vea, esta clase estudiante va a heredar, ¿cierto? Va a heredar de la clase persona. ¿Qué quiere decir? Que esta clase estudiante va a poder utilizar tanto los métodos como las propiedades que estén definidas en la clase persona. ¿Listo? Así con eso nos ahorramos el tema de tener que declararlas también acá. ¿Cómo implementamos nosotros la herencia en C#? Entonces, en el nombre de la clase dejamos un espacio, ponemos 2 puntos y digitamos el nombre de la clase que vamos a heredar, que en este caso la clase es ¿cuál? Persona. ¿Listo? Listo, ahí está la clase persona. Entonces vamos a ver ahora, nos devolvemos para el programa padre, ¿cierto? Y ya si tratamos de ir a Joselito, ¿cierto? Aquí, ahora sí tenemos todas las propiedades que tiene la clase de persona, ¿cierto? La clase base. Entonces, de la clase de la cual yo estoy heredando, se conoce, o la vamos a conocer como la clase base, ¿cierto? Y las que heredan se conocen como clases derivadas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la clase persona, que es donde tenemos definidos los elementos en común, ¿cierto? Los atributos que van a ser en común. Tenemos la clase estudiante, donde tenemos unas propiedades que son específicas de este tipo de clase, ¿cierto? De este tipo de objeto que vamos a crear a partir de de estudiante, que son el programa del semestre actual. Pero también necesitamos utilizar, ¿cierto? Todos los datos de persona, pues de una vez lo hacemos utilizando la herencia, que nos permite utilizar tanto las propiedades y métodos que tengamos definidos en esta clase. Nosotros en C#, y de hecho pues en la mayoría de lenguajes de programación, no permite la herencia múltiple, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con herencia múltiple?
una clase hija, o sea, por decir en este caso estudiante, no puede heredar de más de un objeto. ¿Listo? En este caso ya heredamos de persona, ya no podríamos heredar de otra más, ¿cierto? Lo que sí se permite es que varias clases hereden de mí. ¿Listo? En este no, en Java tampoco. Casi ninguno soporta la herencia múltiple. O sea que ahí tendríamos que crear, por ejemplo, clase de profesores. Ajá. Y lo heredamos con personas, exacto, con estudiantes, pero más no. Exactamente. ¿Cierto? Estudiante ya no puede heredar de más. Pero si yo soy un profesor y voy a heredar de persona que ya está heredando de estudiante, ¿qué? No, eso sí se puede. Sí, sí. Que yo heredar de varios no se puede, pero que varios me hereden a mí, hereden de mí, sí. Pero profesor puede heredar de personas, a que Sí. persona está heredando de estudiante. No, pero persona no está heredando de estudiante. Estudiante está heredando. Ajá, sí. Entonces profesor no puede heredar de estudiante. Sí, sí, también puede heredar de estudiante. Sí, sí. ¿Qué pasa si por decir profesor hereda de estudiante? Tendría acceso a todas las propiedades de estudiante, y como estudiante también hereda de persona, también tendría de persona, ¿cierto? Digamos que este no sería el caso, pues porque digamos que no le aplicaría mucho al profesor eso, pero sí, digamos que se podría. Entonces ya saben, listo, importante eso, la herencia múltiple no está permitida, y herencia múltiple es eso, que una clase herede de varias, listo, pero varias clases sí pueden heredar de una, listo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, pues digamos que ya lo que sigue es más básico, ¿cierto? Ya teniendo de pronto un poquito más de idea que cómo se aplica la herencia, vamos a hacer lo mismo con la clase, con las demás clases que definimos que vamos a crear, ¿cierto? ¿Qué es cuál? Entonces la clase docente vamos a declararle, no sé, un tipo string que sea el número del contrato, ¿cierto? O contrato. Y otro de tipo entero que sea materias asignadas o materias dictadas. Tenemos el get y el set. ¿Listo? Profe, qué pena si lo explico ya, porque ahí no le colocó public class. ¿En cuál? ¿En ese? Ah, bueno, no. Aquí digamos que no es necesario, porque como las clases están dentro del mismo proyecto, pues entonces él las reconoce, ¿cierto? Si de pronto las fuéramos a tratar de acceder desde un proyecto aparte a esta herencia, ahí sí no serían, ¿cierto? Igual digamos que por lo general vamos a ponerlas públicas, ¿cierto? Tanto esta como esta, digamos las públicas. Igual para el ejemplo eso no nos afecta. Dale para un público. Sí, pónganle públicas. Yo como por costumbre, pues. Sí, todas públicas. Listo. ¿Qué nos falta hacerle a docente? La herencia, ¿cierto? Entonces, recordemos la herencia, 2 puntos, y la clase de la cual vamos a heredar. ¿Para qué heredamos? ¿Para qué estamos heredando? Exactamente, para poder utilizar todas las propiedades que ya están definidas en persona, ¿cierto? En la clase persona, y ahorrarnos pues la digitación de eso, ¿cierto? O ahorrarnos la duplicación de código. Vamos a hacer lo mismo con la clase de administrativo, ¿cierto? Vamos a crear otra nueva clase que sean 3. Administrativo, o sí, pongámoslo así, dejémoslo así, administrativo, y a este le vamos a definir otras 2 propiedades
que sea, ¿cierto? Un string que sea el nombre del jefe prop, ¿cierto? Tab, y otro string que sea el área, ¿cierto? El área de trabajo, el área o departamento, pongámosle área, ¿cierto? Definamos la clase pública y aquí ¿qué hacemos? Entonces obviamente volvemos a implementar la herencia. Bueno, la herencia no, sí, realmente sí, la herencia, pero con la clase persona. Listo. Listo. Entonces ya tanto el administrativo como el docente, así como el estudiante, ¿cierto? Van a tener acceso a todas las propiedades que nosotros definimos en la clase persona. Quiere decir que ya desde el programa, ¿cierto? Podemos hacer lo mismo que teníamos aquí, pero ya para cada uno de los objetos en específico, ¿cierto? Recuerden que estudiante, pues adicional a estos nombres, a estos de que tenemos acá, apellido, edad, tiene lo que es programa y semestre actual, ¿cierto? Vea que estos van a estar acá, y estas dos propiedades, ya si creamos uno nuevo, ¿cierto? Vamos a instanciarlo de una vez todos. Estudiante, docente, de Jaime, igual new docente, bueno, entonces van aquí como los tenemos, ¿cierto? Entonces bueno, igual hacemos el ejemplo. Dora, ¿cierto? Dora tiene todos los mismos de persona, los que son digamos que comunes, y adicional tiene los de ella, ¿cierto? El área y el nombre del jefe, y lo mismo aplica para el docente. Algo que es importante, ¿cierto? Que igual digamos que lo vamos a aprender a usar bien en forma más adelante, es que cuando nosotros heredamos, ¿cierto? Nosotros para instanciar, cuando nosotros estamos heredando, por decir que estudiante es hereda de persona, estamos diciendo como tal que estudiante también es una persona, ¿cierto? Quiere decir que yo para instanciar un estudiante también lo puedo hacer como si fuera una persona, ¿cierto? Vea que voy a cambiar. Va a instanciar 3 personas, pero cada persona va a ser diferente. Una va a ser un estudiante, una va a ser un docente y otro va a ser un administrativo, ¿cierto? Y los 3 van a ser, pues siguen siendo personas. ¿Por qué? Porque estos 3 de acá, ¿cierto? Tanto el estudiante como el docente como el administrativo están heredando de persona. Entonces yo lo puedo declarar así, ¿cierto? Esto tiene muchas ventajas, ¿cierto? Hacerlo así. Ya digamos que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el tema de polimorfismo. ¿Pero es mejor así, Carlos? Sí, de hecho es recomendable hacerlo así. Cuando tenemos clases donde las que estamos heredando, es mejor declararlas con la clase, ¿cierto? De la clase que se hereda. Entonces ya que vamos a hacer, pues vamos a completar el ejercicio como para ingresándole la información a cada uno, ¿cierto? Primero el estudiante, ya eso sí lo saben hacer, ¿cierto? Eso ya es más de carpintería. Yo como ya tengo digamos que cierto manejo, pues voy a copiar y a pegar todo. Como les digo, les recomiendo que cada uno lo haga manual, tenemos tiempo para eso, ¿cierto? Digamos que mientras estamos aprendiendo, al tratar de hacer un copy-paste, por lo general nos salen errores, ¿cierto? Y nos confundimos más. Entonces, creería que es más sano que lo hagan así manual. Igual si creen tener, pues digamos, la habilidad, no hay problema. Entonces vengo acá, Joselito, se fue,
Lo mismo con este y con Dora. Este es Dora. Y este va a ser Jaime. Listo, ¿cierto? Digamos que ya copié lo base. Ya lo que voy a hacer es asignarle a cada uno las propiedades específicas que tiene. En este caso, entonces el estudiante tiene un... Ah, bueno, pero espere. Bueno, aquí tenemos un error, ¿cierto? Y más que un error es que como nosotros le estamos diciendo que va a ser de tipo persona, ¿cierto? Tenemos que llamar en la clase que... Como él va a ser, como le lo definimos de tipo persona, él solo me deja acceder a las propiedades que son de persona, ¿cierto? Así yo le haya dicho que es un estudiante, ¿cierto? Digamos el uso de este, pues digamos se los aclaro más ahorita que vamos al polimorfismo, cómo lo vamos a utilizar, ¿cierto? Digamos que el uso de este es más cuando vamos a utilizar métodos en común. Entonces por ahora devolvamos el objeto como lo teníamos, porque lo que queremos ahora es acceder a las propiedades específicas. Docente y administrativo. Listo. Entonces Joselito, programa, desarrollo de software, semestre actual, pongámosle el segundo. Aquí definimos los del docente, ¿cierto? Los propios del docente, los dos que faltan, que son materias dictadas, vamos a ponerle 6. Jaime punto el contrato, el número del contrato es el XXX 001. Y por último, Dora punto nombre del jefe, Silvio, nombre del jefe y el área. Entonces ya una vez teniendo definido las propiedades de cada uno, pues lo que sigue es imprimirlas, ¿cierto? Que lo hacemos así con este console, pero el console el red line, ¿cierto? El que me pide digitarle una tecla para continuar, lo va a poner siempre de últimas, ¿cierto? Para no tener que hacerlo cada vez que imprima. Listo, para imprimir los datos básicos. Venimos acá. Hay que ponerle por cada uno. Sí, hay por cada uno hay que ponerle la impresión. Y este acá, listo. Y ya cambiarle pues obviamente el objeto. Y ponerle los dos nuevos. Exactamente, ese es el ejercicio que hay que hacer. Docente, administrativo, listo. ¿Cierto? Lo que estoy haciendo es primero le asignamos los valores y luego los mostramos con un console, ¿cierto? Eso lo estamos haciendo para cada uno de los... Este es el estudiante. Y eso, entonces antes de mostrar,
Formación estudiante. Información del docente. Y información del administrativo. Y por último, las propiedades de cada específicas de cada rol. Bueno, las específicas, pues lo que tú ya habías dicho, cierto, el estudiante que tiene entonces el programa, bueno, espérate que este es, sí. Bueno, aquí no lo he cambiado, este es Joselito. Programa. Y semestre. Listo, ya tengo el Joselito. Sigue Jaime. Según esto le cambiamos. A ver, vamos en listo, estudiante ya está, sigue docente. Materias, entonces materias dictadas y el contrato. Por último, el administrativo, que se llama Dora. Y los dos propios de este. Entonces, nombre del jefe, el área. Ya cuando tengan los, digamos que cada uno de los tres tipos definidos, ¿cierto? Con la asignación y la impresión. Digamos que ya el primero que hicimos, que es el de persona, pues ya nos sobraría. Esto, digamos, sería genérico. Igual ahorita vemos otro concepto. ¿Listo? Bueno, y vamos a cambiarle obviamente los nombres para que veamos que son diferentes. Docente. Entonces, Restrepo 23. Jaime. Cualquiera. 2. .
Estrada. Dora. Nombre del jefe y el área. Listo, entonces vea, ya cuando terminemos, ¿cierto? Cuando ya termine de llenar la información, digamos que la impresión debe quedar algo similar a este, ¿cierto? Entonces, todas las propiedades que son comunes entre unos y otros, ¿cierto? Y las propiedades propias, pues, específicas de cada clase, ¿cierto? Para estudiante, programa y semestre. Para el docente son las materias y el contrato. Y para el administrativo, el nombre del jefe y el área. ¿Listo? Digamos que ya con eso terminaríamos este ejemplo para que ya luego sigamos con polimorfismo.